Listo, chicos. Bueno, entonces la temática de hoy eh, es acerca de la parte de los sensores y de los actuadores. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a definir algunas características, cómo se clasifican, cómo se puede calibrar los sensores y pues así como hemos visto en los distintos elementos, cuáles serían los criterios para escoger uno u otro y ver los retos y soluciones que se presentan actualmente en cuanto a este tipo de tecnologías. Listo. Bueno, entonces aquí en el diagrama pues podemos ver de manera inicial las características en cuanto a exactitud, error, de pronto que son como lo que más se nos dificulta en términos de calibración, ¿cierto? Pero pues vamos a ver también que hay otro tipo de características que manejan los sensores. También, como les mencionaba, entonces teniendo en cuenta esos parámetros, ver cómo sería la calibración. Y pues en cuanto a su clasificación, podemos ver de acuerdo a cómo se clasifican, teniendo en cuenta pues las características electrónicas y principalmente las magnitudes para las cuales están diseñados para hacer sus mediciones. También como factores, pues ya podemos ver que principalmente estaría como el costo, si necesitamos que requiera alguna característica de inteligencia, la cuestión del tamaño. Sí, pues los retos actuales que ya hemos hablado con respecto a la seguridad, de pronto el consumo energético y la parte de la interoperabilidad. Entonces, iniciando, pues bueno, ya de pronto la mayoría conoce qué es un sensor y pues qué características tiene. Principalmente, pues ya hemos dicho que pues básicamente lo que me permite es medir un fenómeno físico, una variable que yo capte con los sentidos y pues que esa variable comúnmente es de tipo analógico. Entonces, posteriormente transformarla en una señal de tipo eléctrico. Bueno, en cuanto a las características que de ese sensor, pues obviamente debería ser sensible específicamente al fenómeno que mide. Sí, porque pues digamos, de nada me sirve tener el supersensor, podríamos decir, que me mida, no sé, temperatura ambiente y pues lo que yo necesito medir sea la temperatura, no sé, temperatura del suelo o algo de que requiera de contacto, ¿cierto? Entonces hay que ser muy concreto en eso, o sea, digamos que, como les digo, el sensor que yo voy a utilizar mida específicamente lo que yo quiero que se mida. Además, pues que no tiene que ser sensible a otros fenómenos físicos, ¿sí? Que por ejemplo, digamos, para el caso de los sensores de gas, que si yo quiero medir CO2, entonces me mida específicamente CO2 y no se ve alterado por algún otro tipo de variable o algún otro tipo de gas, ¿cierto? Bueno, también que no se debe modificar el fenómeno medido durante el proceso de medición. Sí, por decir algo, si yo quiero medir la temperatura del agua y el sensor es muy frío o el sensor es muy caliente, pues va a alterar la temperatura del agua, entonces no va a ser muy objetiva esa medición. Entonces tiene que ser lo mayor, digamos, lo más externo, lo más neutral y pues sin alterar el medio que desea medir. Bueno, ¿qué más? La importancia, digamos que como ya hemos visto, es crear información a partir de esas mediciones, ¿cierto? Y como me lo permite, pues los sensores, como ya vimos, convirtiendo eso en una señal eléctrica, ¿cierto? Digamos, la importancia también radica en que se puede medir muchas cosas que, pues, digamos, antes eran invisibles, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, variables como medir la radiación, ¿sí? Medir de pronto, no sé, cosas que de pronto antes no se podían medir por la dificultad de acceso a ese tipo de lugares. Por ejemplo, no sé, los gases que de pronto producen los volcanes. Sí, hay algún tipo de gas que son letales, pero pues digamos a través de los sensores se pueden medir y pues también digamos identificar de pronto si hay poblaciones cerca, zonas donde de pronto se puedan estar generando estos gases y pues se pueda generar algún tipo de peligro para la vida humana. Bueno, también se puede combinar, digamos, varios sensores y pues digamos en conjunto pues trabajarlo para ciertos propósitos, ¿no? Por ejemplo, ya vimos el caso de construir una alarma contra incendios. Si yo tengo un sensor que les digo, de temperatura, un sensor de humedad, un sensor de radiación y un sensor de flama, ¿sí? Por separado,
no me aportarían mucho como para una alarma, pero si ya en conjunto los pongo a integrar y la relación de datos que pueda sustraer de ellos, pues ya me dan como un sistema de mayor complejidad a partir de distintos tipos de información. Bueno, vamos a ver la definición y las características y la clasificación. Entonces, pues también cabe decir que pues por sí solo, un sensor como tal no tiene mucha utilidad. Sin embargo, cuando lo integramos ya con un sistema electrónico y con algunos otros dispositivos, pues ya su funcionalidad se vuelve clave, ¿cierto? Entonces, principalmente, pues el sensor ya, digamos, está en capacidad de detectar cambios en el entorno o en las variables que yo deseo medir. Aquí, pues, del mensaje que está aquí, pues, básicamente dice que, pues, el sensor es un dispositivo electrónico que produce, digamos, un dato, una señal de tipo eléctrico, óptico o digital, pues, derivada de un fenómeno físico o de algún tipo de evento. Los datos que se producen desde estos sensores se transforman de manera electrónica, ¿sí? Por otro dispositivo. Pues de allí, digamos, se obtiene que la información que está, pues, digamos, de la salida se puede utilizar como medio para decisión, para dotarlo de inteligencia, ¿sí? Para que digamos, esa variable que se ha detectado del sensor pueda actuar digamos, sobre otro dispositivo o incluso sobre las personas. Sí, que digamos, hablando de dispositivos sería la cuestión de los actuadores, hablando de las personas, pues podría ser como decíamos, brindar información acerca de un fenómeno o de un evento. Pues volviendo aquí a la parte de los dispositivos, entonces el componente tecnológico del sensor pues viene a ser el actuador, que básicamente convierte la señal eléctrica en alguna acción, ¿sí? Resultado de ello. Generalmente a través de la conversión de la señal en energía no eléctrica, ¿sí? O sea, algún tipo de movimiento, algún tipo de interacción, ¿sí? O algún tipo de encendido, de apagado de algún dispositivo. Entonces, miren, cuando uno habla del sensor y del actuador en conjunto, se habla comúnmente de los transductores, que hacen como esa relación. Entonces, cuando hablamos de transductores, son un tipo de dispositivo que pues que convierte una señal, ¿sí? Física en otra diferente, ¿cierto? Como ya dijimos para el ejemplo, entonces si por ejemplo yo recibo una señal de calor, entonces del otro lado del actuador, pues esa señal de calor pues no va a ser directamente la medición, sino va a ser un tipo de dato que me va a condicionar el encendido o apagado de pronto, digamos, de un aire acondicionado o de un ventilador. Ahora, los transductores en los que pues principalmente nos concentramos para el contexto de IoT son los que pues digamos por un lado trabajan la magnitud que queremos medir y por el otro lado pues van a transformar eso en una señal eléctrica. Por ejemplo, en la imagen pues podemos ver, como les decía, o sea, un sensor de temperatura, ¿sí? Que del otro lado a través de una pantalla pues me va a mostrar un valor de temperatura, ¿cierto? Un caso de eso muy sencillo, digamos, de un transductor, podríamos decir que son estas calculadoras solares, que de pronto no sé si tuvieron la oportunidad de utilizarlas. Que si ustedes se dan cuenta, básicamente, o sea, tienen un sensor, ¿sí? Óptico, que pues básicamente va a hacer activar la calculadora o el encendido a través de un panel solar, ¿sí? Algunas calculadoras trabajaban así, o sea, si ustedes la exponen a la luz, se encendía. Y pues en el caso contrario, si de pronto ustedes ya no querían utilizar la calculadora, de pronto no contaba con un sensor de apagado, pero entonces bastaba con, digamos, poner en la oscuridad el sensor o la celda de la fotocelda y pues ya en un lapso de tiempo, pues ya sin exponerse a la luz, pues la calculadora se apagaba por sí sola. Sí, entonces de pronto un ejemplo que ustedes sí alcanzaron a palpar, digamos, en la vida práctica. Entonces, miren, hablando ya de sus propiedades, entonces tenemos la exactitud. Entonces uno a veces utiliza estos términos indistintamente, pero entonces vamos a definirlos con mayor, digamos, precisión, con mayor exactitud. Entonces, bueno, hablando entonces de la exactitud, básicamente se refiere a la medida de la precisión con la que un sensor reporta la señal.
Entonces, digamos que básicamente la actitud es como decir qué tan preciso es un sensor. Sí, entonces miren, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, si yo hablo de que tenemos un tanque y el contenido del agua es del 52%, ¿sí? El sensor, bueno, o el índice del sensor reporta, digamos, 52,1%, ¿sí? Que es mayor, digamos, que uno que podría reportar de 51,5%. Sí, entonces eso, digamos, es la que podría ser como la precisión. Si realmente, si yo digo 52% es algo como muy que les dijera yo, muy básico, porque el rango está, digamos, de 52 puede ser como este caso, digamos 52,1 hasta 52,9. Y eso, digamos, dependiendo de la capacidad de un tanque de agua, puede ser mucha agua o poca agua. Pero sin embargo, esa diferencia puede ser crucial dependiendo del escenario. Ahora sí, hablando del error, sí, es básicamente la diferencia entre el valor que da el instrumento de medida y el verdadero valor, ¿cierto? Porque, digamos, cuando uno tiende a hacer como la caracterización o la calibración de los sensores, tiene que remitirse a un valor real. Sí, de hecho, muchos de los fabricantes tienden a dar ese valor de error. Sí, que por ejemplo suele ser como un más o menos 2% del valor real. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes miden, qué sé yo, una temperatura en un salón, en su casa, ¿sí? Entonces podríamos decir que si ustedes miden una temperatura de, qué sé yo, 14,5 grados, entonces, de acuerdo al margen de error, ese valor, el valor real puede estar más o menos 2 grados hacia arriba o 0,2 grados hacia arriba o grados hacia abajo. Entonces uno ya lo tiene en cuenta como para criterios de decisión y de interacción con otros dispositivos. En cuanto a la precisión, entonces, es el concepto que se relaciona con la parte de la repetibilidad y reproducibilidad de una medida. Sí, ya lo que quiere decir es que eh, la capacidad que tenga el dispositivo de brindar una misma medición eh, con unas mediciones sucesivas. Sí, o sea, dicho de otra manera, digamos que estamos midiendo una temperatura y que esa temperatura es constante. Entonces, que el dispositivo que yo utilice para medir eso me garantice que, por ejemplo, si yo hago 10 mediciones y sabiendo que la temperatura es constante, esas mediciones, esas 10 mediciones siempre me muestran el mismo valor. O si yo quiero hacer 100 mediciones, 200 mediciones a lo largo del tiempo, entonces que el fenómeno observado, obviamente, si no ha cambiado, entonces la medición sea siempre la misma, ¿sí? Pronto para que lo tengan en cuenta. En cuanto al alcance, sí, de pronto si ustedes recuerdan, nosotros hemos hablado de los protocolos de comunicación y que pues bueno, hay unos que tienen más alcance que otros y de esa manera. Sin embargo, también los sensores tienen esa característica del alcance, ¿sí? Entonces, hay un rango que ellos tienen como para hacer mediciones donde la medición que hagan va a ser fiable, ¿sí? Porque ya por fuera puede presentar mensajes de error o pues darnos unas mediciones de pronto que no son reales, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, digamos también que si uno pone unos sensores y después se pregunta que en el sistema por qué no funciona o por qué no obtienes una medición, entonces puede ser también porque el alcance ya por fuera de ese rango pues no está desarrollando o no está recibiendo ningún valor. Entonces también es una característica importante a tener en cuenta. En cuanto al ruido, pues ya sabemos que son, digamos, fluctuaciones de tipo eléctrico que pueden alterar la señal, ¿sí? Y pues que esas variaciones, digamos, no deseadas, pueden venir a nivel interno como parte eléctrica o a nivel externo, ¿sí? De algún tipo de variable ambiental. Por ejemplo, digamos, si uno quiere enviar una señal de audio, por ejemplo. Entonces, si el cable tiene algunas fracturaciones o si la señal que lo está enviando es muy débil o pues incluso ya externamente, pues de pronto que esté lloviendo mucho o algún tipo de característica similar, puede producir este tipo de fluctuaciones, ¿no? Como el ruido. La resolución, entonces, es que el cambio incremental más pequeño de la señal que le llega al sensor que se requiera detectar y pues se pueda reportar ese cambio en la señal de salida. Sí, o sea que, por ejemplo, si yo tengo
un sensor de temperatura que, digamos, tiene un valor nomás, digamos, después de la coma. Entonces, y tengo otro sensor que de pronto tiene 2 o 3 valores más después de la coma. Entonces, de pronto no va a ser lo mismo presentar, digamos, una temperatura de 24.5 a poder presentarla como 24.526, ¿sí? Entonces que de pronto eso ya puede ser más diferencial, ¿sí? Entonces a eso se refiere la resolución. La selectividad, entonces viene a ser la capacidad que tiene el sensor para detectar y reportar una señal de forma selectiva. Por ejemplo, sí, entonces, si yo tengo un sensor de oxígeno, entonces que solo me haga la lectura del oxígeno, así haya otros gases en el ambiente, ¿cierto? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta allí con estas definiciones o continuamos. Continuamos, profe. Vale, chicos, listo. Entonces, vamos a ver cómo, digamos, se relacionan estas características, ¿no? Todo listo. Suponemos que sabemos que la temperatura de un dispositivo es de 24.6 grados centígrados y la medimos con un termómetro de una resolución de 0.2 grados centígrados, ¿sí? Y que la lectura que nos ofrece estable es de 25.5 grados centígrados. Entonces, relacionando las definiciones, ¿qué podríamos decir? Entonces, la precisión de ese sensor sería de 0.05 grados inferior, ¿cierto? Y al ofrecer una lectura estable sin variaciones de 25,5 grados centígrados, ¿sí? Como teniendo como única cifra decimal. Ahora, si hablamos de la exactitud, entonces, si tenemos en cuenta que la temperatura real es de 24.6 grados centígrados con respecto a la lectura estable, entonces la diferencia va a ser de 0.9 grados centígrados. Entonces, ese va a ser el rango de error, ¿sí? En esa medida. Sí, entonces supongamos, digamos que si yo sé que esa es mi medida estable, entonces a cualquier medida que yo haga de temperatura, voy a tener que sumarle esos 0,9 grados centígrados que yo sé que son de diferencia, ¿sí? Para tener el valor real de la temperatura. Ahora, si tenemos en cuenta que la resolución es de 0.20 grados centígrados, indicaría que, o sea, solo en esos parámetros identificaría como la variación de temperatura, ¿sí? Es decir, que por ejemplo estamos en 24,6, podría detectar un 24,8, 24, ¿qué? Bueno, 25 ya sería en ese caso, 25,2, 25,4. Si nos vamos hacia abajo, entonces detectaría el 24,4, 24,2, 24, ¿cierto? Es decir, que si en nuestras lecturas, por ejemplo, nosotros encontramos un 24,5, podríamos identificar fácilmente que ese es un valor de error, ¿sí? Porque el termómetro solo mide en escalas de 0,2, ¿sí? Entonces, criterios que podríamos tener en cuenta. Como les digo, esto es como un ejemplo como para que visualicemos mejor un poco esos conceptos y cómo se relacionan. Listo, entonces miren, aquí nosotros tenemos una relación, ¿sí? Que de pronto nosotros no podemos tener, digamos, de manera paralela en cuanto a lo que es la precisión y la exactitud. Pero teniendo en cuenta esto, podemos mejorar, digamos, o hacer una relación un poco más cercana entre los dos a la curva. Sí, entonces como vemos la precisación me da unos rangos hacia adelante y unos rangos hacia atrás con cierto margen de error. Y la exactitud obviamente va a ser que se pueda tener el valor real. Entonces la idea es que dentro de esa curva se puedan converger los dos elementos en una medición lo más real posible. ¿Sí? ¿Y cómo obtenemos eso? A partir del valor de referencia y pues bueno, tal como lo vimos en el ejemplo de hace un momento. ¿Sí? Entonces la idea digamos, que podemos encontrar es una convergencia entre los dos, ¿sí? Aunque no siempre se pueda garantizar la mayor precisión o la mayor exactitud. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que hace que un sensor sea bueno? Entonces, principalmente, de acuerdo a las características que vimos, las más importantes vienen a ser estas dos, la precisión y la resolución.
Entonces, en cuanto a la precisión, diríamos que el sensor es bueno si siempre me produce la misma salida a una misma entrada, ¿sí? Como teníamos el ejemplo. Si yo siempre sé que va a tener esa temperatura, entonces que las mediciones siempre me den esa temperatura, ¿sí? Y en cuanto a la resolución, ¿sí? Es que de manera confiable el sensor pueda detectar los pequeños cambios en el parámetro que yo estoy midiendo, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos unas gráficas, ¿sí? Donde podemos ver la medición de cierto parámetro. Entonces, aquí esta línea, esa flecha, nos representa la respuesta ideal, ¿sí? Y los puntos me representan las lecturas, que como podemos ver en el gráfico de la izquierda, pues sería como de un escenario de un sensor que pues no tiene una respuesta precisa. Mientras que en el gráfico de la derecha, vemos que a pesar de que hay varias mediciones, todas ellas van muy cerca de la respuesta ideal. Entonces, ese sería un parámetro de que pues tenemos varias mediciones y que además esas variaciones las mide, pero pues digamos alineadas con la respuesta ideal que se espera. Sí, entonces eso sería como lo que podría determinarnos que el sensor es bueno. Ahora, en cuanto a su clasificación, tenemos los pasivos, los activos, según su método de medición y si son de tipo analógico o de tipo digital. En cuanto a pasivos o activos, quiere decir que los pasivos no necesitan una fuente de alimentación externa para, digamos, realizar la monitorización del entorno y pues mientras que por el contrario los activos necesitan pues una fuente de alimentación para poder funcionar. De acuerdo al método de medición, entonces, se basan en el método que utilizan para detectar y medir el fenómeno, que puede ser una medición mecánica, una medición química, una medición eléctrica. Bueno, entonces de todo eso depende de los sensores. Ahora si son analógicos y digitales, entonces pues ya sería por su nombre, que si pueden producir una señal de tipo continua o si pueden producir una señal de tipo discreto. Entonces, hablando de los usos, digamos, dentro de las aplicaciones de IoT, pues los sensores ofrecen muchas características, como hemos podido ver, ¿no? Inteligencia, partes digitales, la extensión, la variedad y las prestaciones que podemos encontrar de ellos. Pero sin importar si el sensor es inteligente o no, o pues digamos si es muy bueno o no lo es, pues van a requerir de un proceso de acondicionamiento para adquirir los datos y pues digamos que ese acondicionamiento va a influir mucho en la medida en cómo se pueden observar esos fenómenos y pues digamos cómo también se pueden interpretar los datos para que se hagan de manera correcta. Entonces miren, aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces si tenemos un sensor de posición, ¿sí? Debería permitirme pues medir la posición de un objeto en términos absolutos, ¿cierto? O también en términos relativos. O sea, en términos absolutos si el objeto está quieto, en términos relativos si el objeto o la persona o el elemento se está desplazando. Hablando de esos sensores de posición, pueden ser de tipo lineales, angulares o multiejes. ¿Cuáles pueden ser unos sensores de posición? O se pueden utilizar para ese propósito. Entonces pueden ser unos potenciómetros, inclinómetros, sensores de proximidad. Ahora, sensores de ocupación y de movimiento. Entonces, como su nombre lo indica, pues serían sensores para detectar presencia de personas o animales en una cierta área de vigilancia, ¿sí? Y los otros sensores, pues, enviarían una lectura si se detecta un movimiento. La diferencia entre esos dos sensores es que, por ejemplo, el de ocupación genera una señal incluso cuando la persona está parada y quieta, mientras que el sensor de movimiento solo se va a manifestar si el objeto que se está monitoreando, pues, se mueve. Para esos, para esos casos tenemos, por ejemplo, lo que es un ojo electrónico o los radares. En cuanto a los sensores de velocidad y aceleración, también pueden ser lineales o angulares, ¿sí? Entonces indican la velocidad de un objeto a lo largo de una línea recta o pues también la velocidad a la que realiza un giro. Mientras que los sensores de aceleración pues entran a medir los cambios de velocidad. Entonces, ¿qué sensores podemos decir? Los acelerómetros y los giroscopios. Sensores de fuerza, entonces como su nombre indica, detectarían si hay un cambio físico en cuanto a la fuerza y si esa magnitud o ese cambio de fuerza supera un umbral.
Entonces se tiene un dinamómetro, un viscosímetro o pues un sensor táctil. Un sensor de presión que digamos mide la fuerza aplicada a líquidos o gases por unidad de área. Entonces tenemos los barómetros y los piezómetros. Medidores de caudal, entonces se relacionan con la velocidad a la que se mueve un fluido, ¿sí? Y pues también miden el volumen y la velocidad de ese mismo fluido durante un periodo de tiempo dentro de un sistema. Entonces tendríamos un anemómetro, un sensor de caudal, un sensor de nivel. Sensores acústicos que entrarían a medir pues niveles de sonido y convertir esos sonidos en una señal de tipo analógico o digital. Entonces tenemos pues los micrófonos, los hidrófonos, los geófonos. Eh, Disculpenme un momento, chicos. Listo, chicos. Bueno, entonces les decía, estábamos en los sensores de humedad. Entonces detectan la humedad, digamos que básicamente se definiría por la cantidad de vapor de agua que se produce en el aire o en una masa. Entonces los niveles de humedad se pueden medir como humedad absoluta, humedad relativa y de acuerdo a la relación de masa. Entonces tendríamos higrómetros, sensores de humedad. Para sensores de luz tenemos los que detectan la presencia de la luz, sea visible o invisible. Tenemos infrarrojos, fotodetectores de llamas, por ejemplo. Sensores de radiación, entonces, pues como su nombre lo indica, detectan radiaciones en el medio ambiente, ¿sí? Que se pueden detectar por centelleo o por ionización. Entonces, para ello está el contador Geiger-Müller y los neutrones. La temperatura, entonces, bueno, mide la cantidad de calor o frío que está presente en un sistema, se puede medir, digamos, o bueno, los sensores de temperatura se pueden medir por contacto o sin contacto. Sí, entonces, como su nombre lo indica también, entonces para que un sensor de temperatura de contacto tiene que estar en contacto con el fenómeno que va a detectar. Y los que son sin contacto, pues no necesitan contacto físico, pues ya que miden la temperatura a través de convección o a través de radiación. Ejemplos de ellos tendríamos los termómetros para el caso del contacto y los calorímetros para sensores sin contacto. Sensores químicos, que pues miden la concentración de cierto producto químico en un sistema, ¿sí? Cuando se someten a una mezcla de productos químicos, los sensores químicos pues son selectivos, ¿sí? Para medir cierto tipo de reactivo dentro de la mezcla. Entonces para ello pues tenemos por ejemplo sensores de glucosa, los sensores de pulso, los electrocardiogramas. Los sensores biológicos, que básicamente son biosensores que detectan, pues como su nombre lo indica, varios elementos biológicos, como por ejemplo organismos, tejidos, células, enzimas, anticuerpos, ácidos nucleicos. ¿Sí? Entonces esos pues ya son más específicos. Ahora, hablando de otros sensores, de otra clasificación, entonces tenemos sensores inteligentes, sensores resistivos, sensores capacitivos e inductivos y sensores generadores. Entonces, los sensores inteligentes incluyen una electrónica necesaria para condicionar y adquirir los datos. También ofrecen una salida digital directamente accesible por el microcontrolador o el microprocesador. Los sensores resistivos, pues que emplean una magnitud eléctrica, que es la resistencia que varía en función de la magnitud que está midiendo. Entonces, ejemplos de sensores resistivos tenemos los potenciómetros, los galgos extensiométricos, los detectores de temperatura, los termistores, las magnetoresistencias, fotoresistencias, bueno, entre otros. Tenemos los sensores capacitivos e inductivos. Entonces, permiten realizar la medición sin estar en contacto con lo que se necesita medir. ¿Sí? Aunque pues sí requieren de una señal alterna a una determinada frecuencia para poder hacer la comparación. Ahora,
tenemos los sensores capacitivos, que se basan en condensadores variables que alteran la posición de dos placas, digamos, para, digamos, de acuerdo a eso, dar la medición, ¿cierto? Eh, los sensores inductivos también se basan en elementos móviles en el interior, que por ejemplo podríamos encontrar como una bobina. Tenemos también los sensores generadores, que pues tienen como particularidad que ellos pueden proporcionar una señal electrónica. Entonces, un ejemplo de ellos, tenemos los termopares, los piezoeléctricos y sensores fotovoltaicos. Tenemos los sensores inteligentes, entonces tienen como combinación pues la parte electrónica necesaria para el acondicionamiento y la otra parte para la adquisición de datos. La ventaja de estos sensores inteligentes es que ofrecen una interfaz digital que se puede acceder a través de un microprocesador o un microcontrolador. Estos sensores pues habitualmente pues permiten el ajuste del sistema que se va a medir y pues se acondicionan y pues para poder adquirir ese tipo de señal sin ningún tipo de calibración previa. Aunque bueno, eso de pronto en la práctica no es tan cierto. Entonces, pues digamos, lo ideal es que él mismo hace las correcciones pertinentes de la medición que va a realizar y pues a nivel del circuito. Los sensores inteligentes suelen incorporar una interfaz digital, como ya dijimos, de tipo SPI, o para relacionarse con otros circuitos que ya se interrelacionan con comunicación tipo I2C, que proporcionan un medio de acceso a registros internos en una escala de 8 bits, tanto para la lectura como para la escritura, a través de los que se realizan pues, las operaciones de obtención de datos, de la configuración y del control del sistema. En cuanto a los sensores resistivos, pues ya dijimos, son los que trabajan con una magnitud eléctrica, que es la resistencia, y que pues varía en función de la magnitud física que están midiendo. Son muy comunes y diversos, permitiendo acceder a muchas magnitudes físicas. Todos estos sensores van a necesitar de, de una variable externa, ¿sí? Para poder generar la señal eléctrica, ya sea en voltaje o en corriente. Los sensores, bueno, digamos, ya hemos mencionado los ejemplos, entonces los potenciómetros, pues ya ustedes de pronto han interactuado con ellos, tienen este contacto móvil que se llama cursor y pues se puede deslizar girándolo de un extremo a otro para, digamos, variar la medición que está arrojando en cuanto a una resistencia. Las galgas extensiométricas son sensores resistivos, ¿sí? Bueno, que se fundamentan en el efecto piezoresistivo, que básicamente pues es una resistencia que varía por el efecto de un esfuerzo mecánico, y que podremos hacer el caso de pronto de una balanza electrónica, podemos encontrar este tipo de elementos. Bueno, en su conformación está, pues, digamos, partes metálicas que por su deformación en micrómetros dan una señal de muy bajo nivel que pues se puede, digamos, interpretar, pero ya luego de una etapa de amplificación. También podemos encontrar magnetoresistencias que pues miden las variaciones de campo magnético mediante la variación de la resistencia, ¿sí? De acuerdo a la corriente eléctrica que por allí circula. Entonces, este tipo de resistencias o de magnetoresistencias no son lineales y se utilizan, por ejemplo, para medir bandas magnéticas, en los lectores de bandas magnéticas. Por ejemplo, los de las lectores de las tarjetas de crédito, débito, bueno, esas tarjetas. Las fotoresistencias, que de pronto también ya la han visto, varían en relación a la luz que absorben, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la cantidad de luz que absorban, pues van a manejar cierto valor de resistencia, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que hay unos sensores que, pues, digamos, aumentan su resistencia a mayor incidencia de luz y como hay otras que, por el contrario, reducen la resistencia a mayor incidencia de luz. Los higrómetros resistivos, entonces, son medidores de humedad relativa, ¿sí? Y pues como pueden ver, pues es un sensor que, pues digamos, podríamos llamar de contacto.
Sí, entonces, de acuerdo al sitio o donde se esté midiendo, entonces va a medir la disminución en la resistividad de un material por la absorción de agua. ¿Sí? Entonces, como más o menos para ver cómo funciona. Tenemos detectores de temperatura resistivos o RDT, que la temperatura, o bueno, la medida de la temperatura se da por el aumento de la resistencia de los metales cuando aumenta dicha temperatura. Entonces, los sensores de este tipo, los más habituales, son sensores de platino, ¿sí? Que ofrecen una resistencia de 100 ohmios cuando el sensor está a 0 grados centígrados y pues pueden medir temperaturas de menos 200 grados hasta los 800 grados centígrados. Tenemos los termistores que, a diferencia de los anteriores, no están basados en metales, en conductores, sino en semiconductores. Y pues como están, digamos, dependen tanto de la resistencia como de la temperatura, pues son no lineales, ¿sí? Pero tienen mayor sensibilidad que los sensores de temperatura RTD. De estos existen dos tipos. Entonces los PTC, que son los de coeficiente de temperatura positiva, o sea que van aumentando la resistencia conforme aumenta la temperatura, y los NTC, que disminuyen la resistencia con la temperatura, siendo estos pues de pronto los más comunes y los más económicos. Los sensores capacitivos inductivos, entonces, como ya dijimos, se caracterizan por poder hacer una medición sin entrar en contacto con lo que se quiere medir. Requieren pues de la señal alterna a una determinada frecuencia, pues lo que va a limitar pues digamos la magnitud de lo que van a medir. Ahora, los sensores capacitivos más habituales son los condensadores variables, ¿sí? Que alteran pues la posición de dos placas conductoras que están dentro de sí para hacer la medición. Entonces, estos son buenos para medir líquidos, tanto conductores como no conductores. Los sensores inductivos se basan en elementos móviles internos relacionados con una bobina, ¿sí? La cual los va a mover dependiendo de la corriente que circule a través de él. Se pueden utilizar como detectores de posición, detectores de proximidad, entre otros usos. Los sensores generadores. Entonces tienen la particularidad de que pueden proporcionar una señal eléctrica sin necesidad de una excitación externa. Se basan también en efectos físicos reversibles, por lo que pues, se pueden utilizar más que todo como actuadores. Pues, por ejemplo, los termopares que generan una tensión eléctrica en un circuito abierto como consecuencia de aplicación de una diferencia de temperatura entre las dos uniones metálicas. Entonces, el uso es un sensor de temperatura. Los piezoeléctricos que ofrecen un voltaje como efecto de presión mecánica que se ejerza sobre ellos. No tiene respuesta si se utiliza corriente continua, solo en corriente alterna y puede requerir de atenuación por de pronto existencia de alguna resonancia. Se emplean para medir esfuerzos o vibraciones, perdón. Los fotovoltaicos, pues como su nombre lo indica, es para medir luz y pues toda medición que salga de él pues se relaciona con magnitudes lumínicas. Entonces, la calibración. Entonces, como les mencionaba, pues hay muchos sensores que son buenos y hay otros que de pronto no son lo suficientemente buenos o bueno, son aplicables dependiendo del ámbito de aplicación o son suficientes. Pero entonces en general todo sensor necesita ser calibrado. Entonces la calibración es el proceso que se deriva de la comparación, digamos, a la que se ajusta el sensor o, digamos, el instrumento de medida. Entonces, ¿cómo se hace esa calibración? Comparando las medidas aportadas por el sensor o instrumento en calibración con el conjunto de medidas obtenidas por otro instrumento que se toma como referencia. Sí, entonces, por ejemplo, si ustedes quieren calibrar un sensor de temperatura, de pronto deberían tener ya otro sensor o otro dispositivo que me dé una medida real. Entonces, en base a eso, con base en eso se puede, digamos, relacionar el margen de precisión, el margen de error, ¿cierto? Para tomar las medidas pertinentes, ya sea a nivel de escalas o a nivel de código, incluso para eso. La calibración se necesita, pues ya que, digamos, ningún sensor es perfecto, ¿sí? Y mucho menos, digamos, teniendo en cuenta que la mayoría de estos sensores se hacen en producción en masa, y en las líneas de producción en masa, pues siempre puede haber un error, sea en la misma producción o ya en la parte del transporte, ¿sí? Entonces,
todo sensor va a manejar un error. Entonces la mayoría tiene ese tipo de problemas, que ya dijimos, de precisión, de ruido, entre muchos otros. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que podemos encontrar? Entonces, la variación de fabricación de lote a lote, como ya les mencionaba, que incluso, digamos, dos sensores del mismo lote, de la misma línea, pueden producir lecturas que pueden llegar a ser ligeramente diferentes. Las diferencias en el diseño del sensor, que pues hacen que dos sensores diferentes puedan responder de manera diferente en condiciones similares. ¿Sí? Que pues esto también se acentúa en otros sensores indirectamente que estén interactuando también con el sistema. Por decir algo, digamos, si ustedes hacen un ajuste de un sensor, y dicho sensor pues ya mide bien. Sin embargo, cuando ustedes ese sensor lo conectan a una protoboard o lo ponen a interactuar con otros dispositivos, pues esa interacción también se puede ver alterada por la interacción con estos otros elementos. Entonces también hay que tener en cuenta de pronto que esa calibración, o de pronto toca hacer una recalibración cuando el sensor ya se conecta con otros dispositivos. Ahora, hablando de sensores que están sujetos, por ejemplo, a condiciones de calor, de frío, que hay golpes, humedad, o pues digamos durante el almacenamiento o montaje, también pueden ofrecer un cambio en la respuesta que deben dar. Pues digamos que también algunas tecnologías, pues entre comillas, pues pueden envejecer y su respuesta pues a lo largo del tiempo puede cambiar, lo que puede requerir que se esté haciendo cada cierto tiempo una recalibración de los mismos. También pues es necesario tener en cuenta que pues el sensor es solo un componente más dentro de un sistema, ¿sí? Entonces para los sensores analógicos, la conversión de señal a digital forma parte de un sistema de medición y pues también puede variar por esa razón. Las mediciones de temperatura pues están sujetas a gradientes térmicos entre el sensor y el punto de medición. Por ejemplo, digamos, si utilizamos un sensor inductivo, la medición puede ser mejor si el sensor está lo más cerca posible a la medición, que pues incluso también si el sensor está muy alejado, de pronto las mediciones no son muy buenas. Los sensores de luz y color pueden verse afectados, digamos, por la distribución espectral, digamos, la luz ambiente, la reflexión, algún otro tipo de fenómeno óptico. También los sensores inerciales pueden tener algún error en cuanto al traslado del origen, ¿sí? Y también pueden ser sensibles a qué tan alineado está el sistema donde se está haciendo la medición, si tiene algún tipo de inclinación, algún tipo de declive, algún tipo de característica que pueda alterar esa medición. Bueno, hablando de, digamos, dentro de la calibración, de lo que ya dijimos, nos interesa pues la resolución y la precisión, los que puede afectar la precisión. El ruido, que siempre está presente en todos los sistemas, sí, y que pues por sus características puede ser aleatorio. La histéresis, que algunos tipos de sensores pues muestran esa característica, que se produce cuando el sensor tiende a leer a un nivel muy bajo con la señal creciente y pues un alta con una señal decreciente. Otras cualidades, la linealidad. Entonces se dice que un sensor pues es lineal cuando da una salida directamente proporcional a la entrada. Entonces eso elimina la necesidad de realizar cualquier ajuste, ¿sí? Y pues simplifica el proceso de la calibración. La velocidad. Entonces, en igualdad de condiciones, un sensor puede producir lecturas precisas más rápidamente. Y pues digamos que eso es bueno y hay que tenerlo en cuenta. Pues miren, lo que les mencionaba de los sensores inteligentes. Entonces, estos vienen calibrados de fábrica, pues hasta cierto punto sí. Sin embargo, los sensores digitales siguen estando sujetos a condiciones de fabricación, lo que habíamos mencionado, de almacenamiento, y pues su funcionamiento también puede ser variable, ¿sí? Para mediciones críticas, entonces se hace necesario calibrar el sistema completamente. Entonces, aquí tenemos, pues en los gráficos, cómo sería la respuesta ideal. Podemos ver cómo se ve comparada con la respuesta que se está recibiendo, si van en línea o de pronto, digamos, en el proceso dependiendo del entorno, pues puede producirse unas fluctuaciones que no nos llevan tanto a la respuesta ideal. Entonces, ¿cómo calibrar?
Entonces, la calibración de un sensor consiste, como ya dijimos, en comparar la medida que ofrece el sensor con una medida que tomemos de referencia, que pues obviamente la medición de referencia tiene que ser lo más precisa posible. Un sensor calibrado, si se tiene un sensor o instrumento que se sabe que es preciso, y pues se puede hacer esa medición vía comparación. La referencia física estándar también es otro método para calibrar. ¿Sí? Entonces los estándares físicos son razonablemente precisos y se pueden utilizar como referencia. Por ejemplo, si yo voy a medir o utilizar un sensor de movimiento o un sensor de distancia, entonces yo necesitaría pues una referencia. Entonces el metro físico, digamos, de lo que se considera universalmente la distancia de un punto a otro como un metro, ¿sí? Entonces se puede utilizar como referencia. Ahora, cada sensor pues va a tener una curva característica que define la respuesta del sensor a una entrada. El proceso de calibración asigna la respuesta del sensor a una respuesta lineal, que ya habíamos mencionado esa parte, y que esa respuesta pues sea ideal. Entonces, ¿cuáles son las variables que se entran a calibrar? Entonces tenemos pues la variable de offset y tenemos, bueno, la sensibilidad y la parte que ya habíamos dicho de la linealidad. Entonces, el offset. El offset significa que la salida del sensor es mayor o menor en relación a la salida ideal. Entonces, bueno, los desplazamientos, por ejemplo, son fáciles de corregir con una calibración de punto. La sensibilidad o pendiente. Una diferencia en la pendiente significa que la salida del sensor cambia a una velocidad diferente a la ideal. Entonces, también el proceso de calibración de punto doble puede corregir diferencias de pendiente. La linealidad. Entonces, en la práctica, pues muy pocos sensores tienen una curva característica completamente lineal. De pronto ustedes van a encontrar esa situación en los sensores de gases. Sí, que ellos, cada uno de ellos tiene una curva característica para hacer relación al tipo de gas que está midiendo. Aquí en el ejemplo, pues podemos ver, digamos, temperaturas o mediciones de temperatura con distintos sensores. Entonces, ¿cuáles son los factores de adopción? A medida que los sensores se vuelven menos costosos o más inteligentes o más pequeños, se pueden utilizar en una gama más amplia de aplicaciones, ¿sí? Lo que también puede generar una gama, digamos, de mayores o menores costos. Hablando de eso, entonces, los factores serían sensores más baratos. El precio de los sensores pues ha bajado constantemente en los últimos años y se espera que ese descenso continúe pues como para poder masificar los dispositivos y las aplicaciones que se puedan desarrollar. Los sensores pueden llegar a variar mucho en precios, ¿sí? Pero pues ahora pues la mayoría son suficientemente accesibles y pues pueden soportar varias aplicaciones comerciales. Los sensores más inteligentes, como ya se ha mencionado, pues no funcionan por sí mismos. En una parte tienen pues la parte de los microprocesadores, microcontroladores, chips, bueno, entre otras características, y fuentes de energía y otros dispositivos que se relacionan para dotarlos de esa inteligencia. Sensores más pequeños. Entonces, ha habido rápido crecimiento en el uso de sensores más pequeños. Sí, que pues podemos encontrarlos en teléfonos e incluso ya hasta en prendas de vestir. ¿Cuáles son los retos y las soluciones que encontramos a eso? Entonces, si nosotros nos encontramos en la situación de que ya tenemos sensores que de pronto no son lo suficientemente pequeños, lo suficientemente inteligentes o económicos, se persisten los desafíos. Entre ellos se encuentran pues principalmente, como siempre lo encontramos como una constante, el consumo de energía. Entonces la seguridad de los datos también y la interoperabilidad, o sea que puede interactuar con otros dispositivos, que como les digo, esos ya son retos comunes a dispositivos en IoT. El consumo de energía. Entonces los dispositivos a los que se conectan los sensores pueden ser alimentados por una red de alimentación, pero pues también pueden ser baterías. En cuanto a la eficiencia, gracias a los últimos avances que se han visto en las baterías, utilizando silicio, por ejemplo, algunos sensores pueden seguir funcionando con baterías incluso por hasta 10 años, lo que pues facilita la adopción y pues principalmente la necesidad de estar reemplazando esas baterías.
La mejora de la eficiencia se ve contrarrestada, perdón, en la mayoría de los casos por la necesidad de los sensores que capturen información de los datos que demanda IoT en la actualidad. Sí, entonces, que de pronto se necesitan que los datos sean más rápidos, que sean más lineales, bueno, ese tipo de características, y que sobre todo sean más confiables. En cuanto a la fuente, aprovechando las fuentes de energía alternativas, por ejemplo, en la energía solar, pues se hace más razonable, por ejemplo, que el dispositivo siga funcionando eh, para el apoyo de las baterías que ya tenga en sí el sistema. La instalación de este tipo de energía, pues actualmente es un poco costoso, ¿sí? Por lo que, pues normalmente uno no encuentra sistemas que tengan este tipo de alimentación o empresas que hagan ese tipo de inversión. Sí, pues relacionado pues al uso de energías alternativas. La seguridad de los sensores. Entonces, hay algoritmos criptográficos complejos que pueden asegurar la integridad de dichos datos, aunque pues relativamente de baja potencia de procesamiento en los dispositivos. La baja memoria que tienen, la preocupación también que esto implicaría en cuanto a consumo energético, y pues digamos, todos esos son aspectos que actualmente son muy necesarios por muchas situaciones que ya hemos expuesto a lo largo del curso. La interoperabilidad. Entonces, la mayoría de sistemas de sensores, pues algunos tienen el problema de que funcionan bajo propiedad exclusiva y están diseñados para aplicaciones específicas, como es el caso, por ejemplo, de algunos sensores de Sigfox, o que de pronto ustedes lo encuentran más comúnmente con dispositivos como smartphones, que por ejemplo sería para el caso de iPhone, que son muy propietarios. Entonces, si los sensores o elementos que están entre sí relacionados son heterogéneos, pueden presentar este tipo de problemas en cuanto a la interoperabilidad, ¿no? Relacionados con la parte de la comunicación, intercambio de datos, la parte de almacenamiento, la seguridad y pues la escalabilidad, que ya habíamos dicho que era la capacidad de poder ampliar o reducir el número de sensores y dispositivos que están conectados entre sí. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Pues creo que no, profe. Hasta ahora todo es teoría. Ah, listo, chicos.